¿Qué? ¿Creían que solo hablábamos de apnea en este programa? Pues en el pastel, ahora vamos a hablar del pico de... ¿Qué pasó, Mónica? Tu casco es verde, se va a cromar. Hello, darkness, my old friend. Pico de Orizaba, rutas a la cima de México. Todos conocemos al Pico de Orizaba, al menos de foto. Un hermoso gigante dormido de copete blanco y gran altura. Este volcán, por ser el pico más alto de México, se ha convertido en una atracción natural que llama la atención de almas exploradoras. Aquí te contaremos sobre su clima y las distintas rutas y lo que lo hace tan especial. Muchos nombres, mismo volcán. Al Pico de Orizaba también se le denomina Citlaltépetl, que en lengua náhuatl significa Cerro de la Estrella. Sin embargo, se asume que este no fue el nombre que recibió en la época prehispánica. Se dice que los tlaxcaltecas lo llamaban Poyatecatl. Paoyautecatl, que se traduce como donde adelgaza la neblina. En época colonial recibió el nombre de Cerro de San Andrés, debido a la población de San Andrés Chalchicomula, hoy Ciudad Cerdán, en el estado de Puebla, que se encuentra muy cerca del pico. Actualmente, los pueblos indígenas que habitan en esta región lo conocen como Iztactépetl, que significa montaña blanca, el más alto de México. Este pico se encuentra ubicado entre los estados de Veracruz y Puebla. Hay algunas disputas sobre cuál es su altura y altitud precisa, pero los datos existentes oscilan entre 5.636 y 5.636 metros sobre el nivel del mar. El Pico de Orizaba es la tercera cumbre de mayor altura de Norteamérica, solo después del Denali en Estados Unidos y del Monte Logan en Canadá. Clima del Pico de Orizaba. Al ser muy extenso, su clima va variando según la altitud y la vertiente donde se mida. En las faldas de esta montaña encontrarás un clima templado, húmedo, y a mayor altitud comenzará a aumentar el frío, las lluvias se transformarán en nevadas. Por ejemplo, en la vertiente occidental, a partir de los 2.600 metros sobre el nivel del mar, los veranos son muy lluviosos y los inviernos secos. A partir de los 4.300 metros de altura sobre el nivel del mar, la temperatura desciende más o menos a -2 grados. En otoño e invierno hay muchas heladas y nevadas. También la neblina espesa es muy característica de estas estaciones. La época más seca del Pico de Orizaba es toda la primavera e incluso un poco antes, pues se considera de octubre a mayo. Estos meses son excelentes para visitarlo si quieres practicar montañismo. Si te gustaría enfrentar el menor frío posible, el mes ideal para ir es en abril. Pero ¿de qué hace frío? Hace frío. Es gracias a este clima que la cumbre se mantiene cubierta de nieve todo el año. Esperamos que eso no se modifique pronto porque el cambio climático ya nos ha dado muchas sorpresas desagradables y después de todo el glaciar sí se está disminuyendo. El volcán ¿sí está inactivo? Muchos creen que el Pico de Orizaba se encuentra en estado inactivo. Incluso mucha información en internet lo afirma. De manera oficial se considera como un volcán activo, en estado de reposo o latente. Presentó mucha actividad efusiva y explosiva durante el siglo XVI y XVII. En los últimos 300 años expulsó algunas fumarolas. Muchas fuentes afirman que la última erupción que tuvo fue en 1848 y a partir de ahí ha estado muy tranquilito. Esto nos permite ir a escalarlo y no ha presentado un riesgo para montañistas en este sentido. Sin embargo, existe un mapa de riesgos elaborado por la Secretaría de Protección Civil en caso de siniestro. Este mapa está pensado para las personas que viven en zonas cercanas al Pico de Orizaba. Aunque el volcán no ha hecho erupción en los últimos 173 años, si en algún futuro despertara, Protección Civil y los medios de comunicación te lo harían saber enseguida. Un poco de historia. Las primeras exploraciones sobre el Pico de Orizaba fueron realizadas por Enrique Galeotti en 1839. Sin embargo, él nunca llegó a la cima. A partir de ahí, muchos comenzaron a obsesionarse en la investigación de esta cumbre. Así se fueron recopilando más y más datos y se comenzaron a trazar las primeras rutas posibles. Aunque los prehispánicos quizás escalaron el Pico de Orizaba, no existe ni un códice o registro que lo confirme. Tuvieron que pasar cientos de años para tener el primer ascenso registrado. Mucho se cree que el pionero fue Alejandro Doignon. Un alpinista francés en 1848, por cierto, 2 años después de la última erupción del volcán. Pero quien alcanzó la cumbre en ese año fue un grupo de soldados estadounidenses liderados por el teniente William F. Reynolds. La expedición de Reynolds consistía en 8 oficiales del ejército, 2 de la marina, 36 soldados y 4 guías locales.
Muchos mexicanos no creyeron que los gringos habían alcanzado la cima. En 1851, un grupo de 40 hombres se propuso a ascender al Citlaltépetl. Poco a poco la mayoría fue desistiendo hasta que solo quedó Alejandro Duañón. Cuando llegó a la cima, encontró una bandera estadounidense con un 1848 marcado en ella. En 1936, el presidente Lázaro Cárdenas tuvo la excelente idea de crear el Parque Nacional Pico de Orizaba, con el fin de preservar esta área natural. En 1937 se decretó de manera oficial. Este parque abarca varios municipios de los estados de Veracruz y Puebla y alberga a muchas especies de fauna y flora. También es una fuente importante de agua dulce que abastece a toda la región. Montañismo en el Pico de Orizaba. En este parque nacional se puede practicar actividades variadas de aventura. La principal, obviamente, el montañismo. ¿A qué montañista no se le antoja escalar el pico más alto de México? Esta expedición te regalará paisajes diversos desde el bosque más espeso hasta una cumbre completamente nevada. La incomodidad y el frío habrán valido la pena cuando veas el impresionante amanecer desde este punto que es la cima y el techo de México. Existen diversas rutas para llegar a la cumbre del Pico de Orizaba. Cada una tiene su grado de complejidad y riesgos. Las más populares son la ruta del glaciar de Jamapa, que es también conocida como la cara norte, y la ruta sur. Su amplio tránsito se debe a que son los dos caminos más sencillos. Las demás suponen un mayor riesgo porque involucran más conocimiento técnico y zonas de arenas que ocasionan derrumbes de roca. Esto es muy peligroso y definitivamente no recomendado para montañistas novatos. Rutas del Pico de Orizaba. Ruta Glaciar Jamapa. Una de las rutas más populares. Se trata de la cara norte del Pico de Orizaba. Muchas personas también la llaman la ruta normal. Abajo del refugio Piedra Grande podrás estacionar tu camioneta, camina cuesta arriba hacia los dos refugios que hay, el de Augusto Pellet, que es el más viejo, caben unas 12 personas, y el de Octavio Álvarez, con una capacidad para 60 personas. Hay una cruz de hierro cerca del refugio de Augusto Pellet y este marca el inicio de la ruta del glaciar de Jamapa. El ascenso toma de 4 a 7 horas desde Piedra Grande, aunque yo he conocido algunos que lo hacen en 12 horas, no recomendado. Ruta Espinosa. Este ascenso es por la cara occidental. Se puede considerar como una variante de la ruta glaciar de Jamapa. Esta ruta fue abierta por los montañistas Federico Espinosa, Moisés Abrego, Jesús Alejandre, Mariano Miranda y Antonio Díaz en 1950. El camino sigue la cresta que sobresale de la columna sur del sarcófago, que no es más que un chipote natural que sirve a manera de referencia para los montañistas. Ruta Los Carámbanos. En ocasiones se forman cascadas congeladas en la cara oeste del sarcófago. Uno de estos hielos fue escalado por Barry Blanchard y Mark Barrow en 1988. Esta ruta representa la mayor complejidad técnica. Para subir por los Carámbanos se necesita cargar con equipo especial para escalar en hielo y andar cazando la ocasión especial porque no siempre se forma la cascada. Ruta Horrorfrost. Esta ruta escala el anfiteatro que mira al noroeste entre el sarcófago y el pico principal del Pico de Orizaba. Desde el anfiteatro se puede distinguir dos rampas. En esta ruta hay que seguir por la rampa de la izquierda. La ruta Horrorfrost fue escalada por primera vez por Jared Israels en 1978. Fue nombrada así por la escarcha encontrada en ese primer ascenso, aparentemente no muy amigable. Ruta Juventud. Esta ruta también escala el anfiteatro noroeste, pero en vez de tomar la rampa izquierda, como la de Horrorfrost, continúa por la rampa derecha. Se escaló por primera vez en 1962 por el equipo de Socorro Alpino de México. Ruta Alejandre. Esta ruta abarca el lado izquierdo de la cara oeste. El camino comienza al sur del poblado de Hidalgo, pasando por el primer cañón mayor, que es la barranca de Alpinagua, al siguiente cañón mayor. Recibe su nombre en honor al montañista Jesús Alejandre. Ruta Abrego. Esta ruta asciende la parte central de la cara oeste del Pico de Orizaba. Recibe su nombre por el montañista Moisés Abrego. La Cara del Muerto. También se le ha llamado Club de Exploraciones de México. Esta ruta escala la cara de roca suelta en la derecha de la ruta Abrego. Igual en la cara oeste recibe su nombre porque su forma asemeja a una cara muy extraña, espectral, como la de un muerto. Ruta Vázquez. Esta ruta escala el glaciar noroeste del Pico de Orizaba antes de juntarse con la ruta sur. Ruta Sur. Esta es la antigua ruta tradicional para subir el Pico de Orizaba y todavía se usaba mucho hasta principios de los 60. De cualquier manera, sigue siendo de las más populares por su menor grado de complejidad. Hay dos opciones para esta ruta.
una en camioneta desde la ciudad Cerdán y otra vía sendero desde el pueblo de Texmalaquilla. Ruta El Perfil del Diablo. Esta es la siguiente cresta del este de la Ruta Sur. También es un camino de gran complejidad. Su nombre nos lo hace notar. Ruta Glaciar Este. Esta es la ruta más difícil técnicamente hablando. También se le llama los glaciares orientales y el pecho de la Paloma. Se hizo famosa por dos artículos que aparecieron en la revista estadounidense Summit. Ruta El Filo de Chichimeco. Esta ruta asciende la cresta entre el glaciar de Jamapa y el glaciar Este. Se trata de la cara oriental del pico de Orizaba. Ruta Arista Este. Esta ruta asciende la cresta sur del abismo a la izquierda del glaciar. Fue escalado por primera vez por Rodolfo Pérez y Ramón Moreno en 1956. Como ves, hay muchas maneras para lograr llegar a la cumbre del pico de Orizaba, pero ojo, muchas de estas rutas no son para todos. Por tu seguridad es muy importante que contrates a un guía certificado si no conoces la montaña y que te explique cuál es la mejor opción para ti. Aunque subas por la cara más sencilla, el hecho de subir una montaña ya involucra un riesgo implícito. En la montaña no existe el riesgo cero. Infórmate y procura todas las medidas de seguridad necesarias. Una mala decisión en la montaña te puede costar la vida y puedes poner en riesgo la vida de aquellos que vayan a rescatarte. El pico de Orizaba y el cambio climático. También vale la pena hacer un hincapié de la preservación de este pico. Desde tiempos remotos, este planeta Tierra ha ido subiendo gradualmente de temperatura. El problema actual con el cambio climático es que ha subido muchísimo en poco tiempo. Para que te des una idea, en 1985 el pico de Orizaba contaba con 14 glaciares. Y eso que desde la década de los 40 comenzó la disminución. Todavía hace pocos años, en el 2014, quedaban 2 glaciares. Hoy en día, en 2019, ya solo existe el glaciar de Jamapa, que baña con nieve el pico de este enigmático volcán. Este glaciar es ahora el único que suministra agua a 27 municipios de Veracruz y Puebla. Si se extingue, estos pobladores tendrán severos problemas. Por eso es muy importante ser un montañista responsable. Llévate toda la basura que generes. Intenta generar la menor posible ya que estás por ahí. No molestes a la fauna y flora del lugar. No fumes en áreas naturales y protegidas y sigue todas las reglas de conservación. Todos tenemos que poner nuestra participación para ayudar a preservar el pico de Orizaba. Y si aún no escalas este inmenso pico, sería bueno que empieces con una montaña de menor altura. Acá abajo en la descripción de este video te compartimos un link con actividades de montañismo para que escojas la que más te guste. Por supuesto, todos incluyen guías profesionales para garantizar tu seguridad. Tratamos de invitar a todos los guías de montaña a que sumen a nuestra plataforma para que tú puedas encontrar con quién ir. Si te gustó esta información, recuerda darle like al video, suscribirte al canal y no dejes de compartir en tus redes sociales este video. Nos ayuda muchísimo que le des like, que comentes, que te suscribas y todas esas cosas. Y esto fue un vlog más de Journey. Recuerda, se llama Deporte. Hasta la próxima.